La espera ha terminado. Este es el procesador Helio G200 que se está estrenando en este dispositivo. Viene con protección para los ojos, pantalla AMOLED Android 15, inteligencia artificial que viene con soporte desde asistente de llamadas hasta Circle Search. Y mira, también está estrenando un nuevo concepto en cuanto a los juegos. Te estoy hablando del Tecnospark 40 Pro Plus 4G, que viene a quedarse con nosotros. Viene con colaboración de Garena Free Fire, viene con una buena pantalla AMOLED de 1.5K en resolución a 144 Hz. Y también viene con batería de 5200 mAh, 30 watts de carga mediante wireless. Eso está potente. También tenemos 256 GB de almacenamiento interno, 8 GB de RAM. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. ¿Qué esperas para suscribirte? Bueno, vamos a desempaquetarlo juntos, vamos conociendo todas sus características. Aquí tenemos esta caja donde nos trae sorpresas. Mira, manuales de información que no están de más para leerlo. Ay, por cierto, un vidrio templado que podemos colocárselo. No sé para qué sea esto, pero ahí está. Y mira cómo luce este protector. Tiene también MagSafe, aguarda un poco. Aquí tenemos nuestro dispositivo, te lo voy demostrando y mira, muy bonito, elegante, es un modo de cámara que se ve muy bien, por cierto. Tecno ha dado un buen salto con esto. La parte trasera, su construcción es de plástico con una ligera curvatura, un chasis también de plástico, tiene resistencia IP64 a salpicadoras de agua y polvo. Me gusta mucho cómo están aquí estos módulos de cámara que se ven perfectos. También su chasis tiene pues una ligera curvatura que lo hace verse pues elegante, es premium prácticamente. También tenemos aquí un peso de 160 gramos, más o menos 5.64 onzas. Mira, el diseño está elegante, me gusta, tiene doble altavoz Dolby Atmos digital, pues por cierto suena bastante bien. Mira cómo luce en la mano. Ahora conozcamos su bandeja SIM. Es doble, libre de fábrica, pero sabor agridulce. No es posible ampliarlo mediante micro SD. Mira cómo es que se va a comportar ahora teniendo el case protector y mira cómo es que se carga. Nos ofrece hasta el soporte de 30 watts para poder cargarlo con otro pues cargador inalámbrico. Y también se puede cargar otros gadgets incluyendo relojes inteligentes o audífonos a través de su carga inalámbrica. Mira, ¿qué más viene en la caja? Por supuesto, su cargador que es de 45 watts para alimentar esa poderosa batería de 5200 mAh, su pinchito para sacarle la bandeja SIM. Todo lo que traía la caja pues está bien, pero ahora conozcamos su pantalla. Es algo que se debe destacar también. Yo siento que es un poco más ancha. Lo conozco y lo veo que sí. También tenemos aquí biseles nulos que lo hace verse muy bien. Prácticamente es un gama alta en cuanto a su pantalla. Resolución potente de 1.5K a 144 Hz de tasa de refresco con un brillo máximo de hasta 4500 nits. Nada mal con esto. También tenemos protección Corning Gorilla Glass 7i. Y es que además también en YouTube nos ofrece resolución en 2K para ver videos a 60 frames por segundo. ¿Te imaginas ver algún video, alguna película, alguna serie o hasta incluso videojuegos? Ya que nos ofrece protección para los ojos para la emisión de luz azul. Así que en cuanto a pantalla, no hay quejas de nada. Ahora conozcamos su software y hardware. Nos ofrece dos métodos de seguridad. El primero es mediante la cámara selfie y tiene isla dinámica. Sí, ahora con más funciones. También tenemos desbloqueo mediante la huella digital. Considero que está en una excelente ubicación. ¡Wow! Por eso. También tenemos aquí un procesador bastante potente, el Helio G200, pero aguarda un poco. Ahora conozcamos su cortina. Se me olvidó mostrarte que también tiene control remoto universal para cambiar la TV, incluso la del vecino. También tenemos aquí doble flash LED. Esto quiere decir que en tus selfies, cuando esté totalmente oscuro, pues van a salir muy bien. Helio G200 estrenándose en este dispositivo con Android 15. ¡Wow! También tenemos HIOS en su software operándose al estilo Tecno. También tenemos aquí en Device Info. Prácticamente no se ve que tenga el Helio G200, pero tenemos una buena GPU Mali G57MS2 de 1.1 GHz. Aquí tenemos también un High Booster, donde tenemos la oportunidad de tener la compatibilidad de control del nivel eSport, también restricción de carga, esto es carga bypass, esto lo vamos a ver en el test de rendimiento. Por eso suscríbete, dale un poderoso like, porque vamos a hacerle ese test de rendimiento, ya quiero probarlo en videojuegos. Me imagino que tú también. También
También tenemos mejora de gráficos en PUBG Mobile. Y para que te des un saborcito de boca así bonito, mira cómo es que se destaca en los gráficos. Estaba bastante bien. Recuerda que es un procesador nuevo, todavía necesitamos que sea compatible en mayoría de dispositivos. En Call of Duty Mobile así va a ir en sus gráficos. Esperemos que aumente un poco. Tenemos también aquí una aplicación que se llama FreeLink. Puedes hacer llamadas o mandar mensajes en otros dispositivos que tenga esa misma aplicación, por ejemplo, teléfonos Infinix o Tecno. No tenemos conexión de jack 3.5, pero sí tenemos radio FM. También tenemos doble altavoz. Mira, ahora entramos al Circle Search. Esto es de la inteligencia artificial para buscar cosas con tan solo pulsar el home. Mira, Tecno con inteligencia artificial viene desde ella voz, ella Smart Touch, asistente de llamadas, asistente de traducción, asistente social, o sea, hay de todo en cuanto a inteligencia artificial. Eso nos beneficia bastante. También tenemos asistente de traducción, esto es en tiempo real. Imagínate que vayas a otro país y no sepas el chino incluso. También tenemos aquí asistente de documentos, asistente de escritura, si es que tienes mucha falta de ortografía, nota de inteligencia artificial. Bueno, vamos a crear aquí un esférico. Mira, nos va a identificar lo que hemos logrado hacer y así va a recrear prácticamente una imagen. Esto es mediante la inteligencia artificial. Resumen de grabación, reproductor de Visa, esto es para los subtítulos en videos. También tenemos generador de fondos, observa esto. Esto ya lo habíamos visto antes, como por ejemplo la reinventación de una imagen a través de estas tres, son varios modos, gente. No lo vamos a hacer porque ya lo hemos demostrado anteriormente. Tomas una foto y esto es con la cámara selfie y va a salir tal como ves aquí en estos ejemplos. También tenemos palabras mágicas, hasta esto, gente. No, el Circle Search que ya lo vimos y sugerencias de inteligencia artificial. También para que te des un buen sabor de boca, si mantienes presionado alguna foto, como por ejemplo, lo vas a lograr hacer como un sticker y vas a poder incluso compartirlo con las redes sociales. Algo adicional también que nos gusta es que podemos eliminar objetos no deseados. Por ejemplo, aquí tenemos un maquinón, gente. Una compu. Bueno, este es un CPU. También tenemos aquí NFC para hacer nuestros pagos a través de Google Pay. También tenemos transmitir esta pantalla mediante una Smart TV. ¡Ojo! No tiene HDMI, HML. También tenemos Chromebook, también tenemos por aquí fondos de pantalla, tenemos muchos. En cuanto a temas, en una tienda oficial por parte de Tecno hay muchos fondos de pantalla animados, soportes con Always On Display, varios fondos ahí para que los puedas personalizar. Viene, como dicen muchos, viene bien yetado, como Free Fire. También tenemos aquí, ¿qué más nos ofrece? Por ejemplo, las fuentes, esto del bloqueo, que ya lo vimos. Ahora vamos a ver el cuidado ocular, modo de ayuda para dormir. Mira cómo podemos incluso modificar la intensidad, que nos gusta bastante. Algo también que nos ofrece es el sistema de navegación por gestos o a 3 botonazos, así como lo tengo. Esto es de la vieja escuela, gente. Algunos prefieren tener 3, esto es mediante, por ejemplo, gestos. Por favor, aplica el volumen infinito por acá y la respuesta áptica que esté activa, porque vas a obtener un buen resultado en cuanto al volumen, 300% más de volumen. Tenemos Dolby Atmos digital, doble altavoz, 4 opciones. Vamos con una prueba a continuación. Créamelo, el volumen está bastante fuerte, siempre y cuando activando el volumen infinito plus, 300% más de volumen, doble altavoz, Dolby Atmos digital. También tenemos el soporte de aplicación gemela, doble Facebook, doble Instagram, las aplicaciones que soporte. También tenemos bloqueo de aplicación para las de banco. También tenemos Dynamic Port. Hay algo que me intriga, es que Tecno ha logrado implementar la isla dinámica en varias formas y son más de 10. Anteriormente, si mucho, solo tenía 4, pero ahora mira todo eso, pues prácticamente tenemos un iPhone en la mano. Me gusta mucho ese soporte. También tenemos aquí
aplicaciones divididas, esto es a través de deslizando aquí justamente podemos seleccionar más de alguna aplicación como una mini ventana. También tenemos modo juego, donde tenemos el Game Space al estilo de Panther. También tenemos, por ejemplo, recordatorio de salud en los juegos o restricción de carga, esto es la carga bypass. También tenemos el soporte de tener el sensor de giroscopio totalmente físico. Y aquí, como te decía, las aplicaciones como multiventana, esto sería la multitarea para que puedas ejecutar dos al mismo tiempo. Muy bien por Tecno. Ahora conozcamos su software y hardware de las cámaras. Tenemos doble cámara en la parte trasera con inteligencia artificial y la principal es de 50 megapíxeles con autoenfoque PDAF automático con estabilizador EIS de video. El segundo sensor es un auxiliar lens para, por ejemplo, las fotos en modo retrato, y este sensor simplemente es de adorno, mientras que el flash es de doble tono. Y para finalizar tenemos cámara selfie de 13 megapíxeles con soporte de flash LED. Ahora conozcamos cómo es su software de las cámaras. Me gusta mucho porque está muy completito. Esto del retrato con inteligencia artificial te vuelves un actor. Sí, te cambia el rostro prácticamente. Tenemos también aquí en grabación de video en 2K, eso me gusta, y también a 1080 a 60 frames por segundo y a 1080 a 30 frames por segundo y video super estable EIS. Y créame, el video super estable me encantó. Ya vamos a ver los resultados. De igual manera nos ofrece video estable en cuanto a la cámara selfie, también en 2K a 1080 60 frames por segundo, video con fondo borroso, modo bokeh. También tenemos la opción de activar el flash, solo es un tono, no es de dos tonos. También tenemos aquí, por ejemplo, con inteligencia artificial en las fotos. Tenemos también aquí algunos temas. Tenemos también aquí el formato 16:9, 15 aumentos tiene en cuanto a fotos y video, bueno, son 10. También tenemos aquí a 15 en modo retrato. Mira cómo es que luce esto. Activas esto justamente y vas a tener este tipo de como twinkle, algo así se pronuncia, no sé si se pronuncia así. También tenemos HDR automático, el super noche, también tenemos aquí el super noche también en la cámara selfie, intervalo del tiempo, video dual y block. Mira cómo es que funciona en video dual a 1080 a 30 frames por segundo. Está bien, gente, lo vamos a ver más adelantito. Ahora tenemos selfie panorámica, voy a cambiar con la cámara trasera, también nos ofrece más opciones, cámara lenta, filtro de cielo, me encanta, modo pro para poder modificar intervalo ISO, balance en blanco, sí, eso es posible. Ahora tenemos también modo documentos y es que está muy completito su software de las cámaras. Mira cómo son los filtros de cielo. Vamos a una prueba. Bueno, ¿qué tal el rendimiento? Foto normal de 50 megapíxeles. Uy, pues está bien, gente, aunque modo retrato también creo que considerando que está perfecto, aunque le falta ahí algunos lugares donde no hizo su recorte, pero me parece bien. Por su rango de precio, pues está dando buenos resultados, 50 megapíxeles que funcionan perfectamente, un excelente color, un buen rango dinámico. Aquí estamos viendo otra fotografía que me gustó, como hizo el modo retrato. El modo retrato lo está haciendo bien gracias a su cámara auxiliar, sí, mira cómo lo hizo también. Aquí creo que aquí le doy una puntuación de 8. Sí. Luego aquí también estamos viendo cómo ha sido su fotografía ya con la iluminación totalmente a un lado y me parece bastante bien. Y sí veo un poco de inconsistencias en cuanto al modo retrato, pero funciona perfectamente. También tenemos aquí el autoenfoque PDAF automático que wow, me sorprendió aquí, sí, 10 de 10, gente. Me encantó cómo lo hace. También aquí tenemos otra foto en modo retrato y 10 de 10 también aquí en el mismo dispositivo. Aquí podemos lucirnos. Este es como que fuera un gama alta para tomar estas fotos. El PDAF, autoenfoque automático, funciona de maravilla, gente. Mira ahora, y es que nos ofrece también para poder incluso tomar alguna fotografía a los bichos o grabación de video a los bichos. Esto está genial, gente. Y es que no es un gama alta, pero hace su mejor esfuerzo. Aquí en cuanto a fotografía, por ejemplo, saliendo al sol, funciona bastante bien, me gustó bastante. El único detalle fue modo retrato, pero pasa, gente. También tenemos aquí modo cielo que les mostré, que me gustó también cómo hace a través de la inteligencia artificial. Me encantó esto de cómo lo ha logrado hacer. Pones luna donde no hay luna.
Sí, con sol también. Y pones aquí un montón de estrellas donde no hay estrellas. En fin, tú te darás ese sabor de boca. Mientras que la cámara selfie, pues 13 megapíxeles, aquí también nos está dando un buen resultado. Insisto, es el mismo resultado en cuanto a modo retrato con la cámara trasera. Pero el resultado ha sido bueno, gente, no está malo, insisto, no está malo, está bien el resultado en cuanto a modo retrato, me parece bastante bien. Aquí ha sido pues lo mejor de lo mejor que Tecno ha sacado en su dispositivo. Mira, aquí también tenemos una buena foto, me encantó cómo lo hace. Luego aquí vamos a tener la última foto y me gustó realmente cómo hizo su trabajo. Ahora en grabación de video esta es en 2K su resolución, mira cómo se mueve. Lo que sí, honestamente, el autoenfoque PDAF funciona bastante bien. Y es que no es un gama alta super flashy. Estamos hablando de un gama media en todo su esplendor. Mira cómo es que se mueve. Logro hacer también el autoenfoque por aquí. Mira, por acá tenemos aumentos hasta 10, como lo vimos, ¿sí? Te recuerdas, ¿verdad? Tenemos aumentos hasta 10. Luego, este es un video súper estable a 1080. Mira cómo ha bajado la resolución, pero tenemos un buen resultado en cuanto al estabilizador EIS. Mira, la sombra, no tengo nada en la mano, simplemente que mi mano. Ahora, vamos a darnos un buen sabor de boca aquí con el PDAF, autoenfoque automático. Y de por suerte siempre consigo más de algo para poder enfocar. Mira pues. ¡Oh! Una abeja, gente. Mira, el autoenfoque funciona de manera excelente. Bien estabilizado, bien bonito. Me gustó cómo lo hace. Luego también lo probé con una resolución en 2K, autoenfoque PDAF para poder hacer un marketing al mismo dispositivo y me encantó también. Pues aquí 10 de 10 en cuanto a la grabación de video, gente. No le vi ningún detalle que dijera, no, pues está mal, que se mueve bastante. Tal vez sí, pero con el video súper estable se arregla. Ahora, esta es una grabación con su cámara selfie en resolución en 2K. ¿Se mueve bastante? Sí, pero la resolución está bien, estoy caminando normalmente, estoy hablando solo como que fuera loco. Ahora este es un video súper estable y wow, mira, la resolución ha bajado a 1080 a 30 frames por segundo, pero sí está estable porque tiene estabilizador EIS y sigo hablando solo. Fui a traer las tortillas para comer y me ha gustado su resultado. ¿Qué más podemos ofrecer? Pues mira, ahora esto es lo último, esto es en doble vista a 1080 a 30 frames por segundo y mira cómo es que cambia realmente la resolución, pero el autoenfoque sigue funcionando perfecto, gente. Ahora bien, ¿te animas a comprártelo? Con todo lo que te he demostrado, inteligencia artificial, buena pantalla, excelente diseño, buena grabación de video con EIS, también tenemos un procesador estrenando, Helio G200, buena batería, soporte de carga inalámbrica. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala y a ti siempre por llegar en este canal. No olvides suscribirte y nos vamos viendo hasta la próxima. Adiós. En el test de rendimiento. Saludos.